La verdadera autoayuda no es la que nos están vendiendo. Creo que tenemos una avalancha ahora de gente que nos dice que en 10 tips podemos ser feliz o en 10 pasos podemos conseguir la vida de nuestros sueños o que compra mi libro porque vas a aprender cómo tener una vida maravillosa. Y en mi opinión creo que la verdadera autoayuda es el pensamiento crítico, es el cuestionarnos lo que hay a nuestro alrededor, es cuestionar la verdad absoluta que nos venden. Porque al final no hay una verdad absoluta, al final mi realidad no tendrá nada que ver con la tuya. Pero ni tú puedes negar mi realidad, ni yo puedo negar la tuya. Entonces creo que ahí es donde está el desarrollo personal, en el punto en el que entendemos que tenemos que estudiarnos desde muchos puntos de vista, desde muchos factores, no solo desde la psicología, por ejemplo, sino desde muchos otros factores. Al experimentar nuestra propia realidad y entender que nosotros tenemos una realidad, también eso nos puede hacer ver que las demás personas tienen una realidad y tenemos que empatizar con esa realidad. Muchas veces algo que me da muchísima rabia de la autoayuda que tenemos hoy en día o que existe es que nos responsabilizan como individuos de cosas que no tenemos nada, que realmente no pintamos mucho. Es como que me responsabilicen a mí de la contaminación porque utilizo un vaso de plástico. Sí es cierto que persona a persona, individualmente, tenemos un impacto, pero lo que también es cierto es que no es el único factor que existe ahí. Hay muchísimos más factores, hay factores económicos, hay factores culturales, hay factores sociales, hay factores de política, hay un montón de factores que están jugando en una única situación. Y creo que es muy importante entender que con nosotros pasa lo mismo. Que tú no eres pobre porque tú quieres, ni eres no sé qué porque tú quieres, ni eres no sé cuántos porque tú no quieres, porque tú quieres. No tienes depresión porque quieres y no quieres salir. No tienes ansiedad porque te da la gana tener ansiedad. Sino que existen muchísimos factores que no niego que nosotros somos un factor, pero hay tantos factores alrededor que no podemos trabajar únicamente con que la responsabilidad es nuestra. No, es que si te afecta lo que dicen los demás, no es tu culpa, pero es tu responsabilidad actuar frente a ello. Pero ¿tú sabes cuántos factores más hay en esa responsabilidad? Entonces, no podemos culpar a las personas de no saber hacerse responsables de las cosas que le pasan cuando realmente no solo ellos se tienen que hacer, no nosotros nos tenemos que hacer responsables, sino que hay muchísimos factores en juego más. Porque al final responsabilizarte de tus acciones no quita que la sociedad tenga también una responsabilidad contigo. Al final la sociedad, en mi opinión, está formada no solo por la psicología. En mi opinión, creo que compartiremos muchos esto. No solo está formada por la psicología. Es más, no solo está formada por la psicología individual, porque también existe la psicología social, la psicología en grupo. Y ya no solo eso, sino que también tenemos la antropología, tenemos la historia, tenemos la sociología, tenemos muchos factores, muchos estudios que no van solamente sobre una persona, sobre la persona en sí, sobre el individuo, sino que tenemos muchísimos estudios y por tanto es un abanico muy amplio, el de las opciones que tenemos, pero realmente nos acabamos siempre centrando en la psicología individual. Y creo que es un error porque al final estamos creando una sociedad valiente que realmente lo único que está haciendo es ir señalando con el dedo a la gente que le cuesta más por motivos que tú no tienes ni idea, pero que le cuesta más salir de una situación o superar una situación y que es lo mismo, y que ya he perdido, y que va señalando con el dedo, ah, es que tú haces esto porque eres esto, ah, es que tú haces esto porque eres lo otro, cuando realmente no está teniendo en cuenta ni su cultura, ni su tipo de economía, ni qué trabajo tiene, ni qué amistades tiene, ni en qué familia se ha criado, qué tradiciones tiene en su familia. Eh, Hay muchos factores y me da muchísima pena leer o escuchar o ver a gente culpando a otras personas de tener enfermedades o de tener
yo qué sé, una situación complicada y que tengan la cara de coger y decir, no, es que es tu culpa. Es tu culpa que te afecte esto porque es que tú no sabes, es que tú no eres, es que tú no estudias, es que tú no lees, es que tú no te desarrollas, es que tú... Y siempre es que tú. Pero tal vez venga de una familia súper pobre en la que no ha podido coger un libro en su vida y que le han puesto a trabajar a los 10 años porque no tenía, su familia no tenía para comer. Y tú te piensas que tienes el derecho y el privilegio y la potestad de ir diciéndole a la gente tú no eres o tú no haces o lo que sea. Por eso en este vídeo quiero machacar mucho con el hecho de que hay que cuestionarlo todo, hay que entender a la gente, hay que ser empático y hay que ver todos los factores que engloban una situación. No solo si la persona es que es vago o es que es tal, porque eso no nos lleva a ninguna parte, ni como sociedad ni como individuo. Y no te estoy diciendo que no leas libros de autoayuda. De hecho, yo tengo libros de autoayuda. Y yo a veces, porque me aburren un poco a veces, pero yo suelo leerlos. Pero los leo con un enfoque, con un pensamiento crítico. Intento leerlos con un ¿por qué me estás contando esto? ¿Qué me estás vendiendo? Porque muchas veces sí que es cierto que hay cosas que dicen en los libros que resuenan conmigo y que digo, uy, mira, esto me ha parecido interesante o esto me ha parecido... o esto, yo pienso lo contrario y por qué, ¿no? Pero si estás viendo esto y lees libros de autoayuda, desde ahora, te reto desde aquí que intentes experimentar con el cuestionar lo que pone en el libro, que experimentes lo que pone en el libro y que veas si sí o si no. Que no sea un si lo pongo a prueba y me sale está bien y si lo pongo a prueba y me sale está mal porque yo estoy mal porque no lo he leído bien o porque a lo mejor es que tienes que ser una persona súper feliz y no sé qué y resulta que vives en un entorno de muchas situaciones complicadas, hay violencia o hay pobreza y son situaciones que tal vez no permiten un buen desarrollo de eso que tú estás buscando. Así que tú tienes que ver si lo que estás leyendo o si lo que estás poniendo a prueba se ajusta o no a tu realidad. Y ya no solo si se ajusta o no, sino que si puedes ponerlo a prueba o si tienes que cambiar esa manera de hacer las cosas. Como ejemplo te diré que creo que es muy común que la gente que no tiene ansiedad te diga que la ansiedad se cura haciendo deporte, por ejemplo, o la depresión se cura haciendo deporte. Yo, por ejemplo, tengo trastorno de ansiedad generalizado, diagnosticado, ¿vale? Y sí que es cierto que a mí el deporte me ha ayudado, pero probablemente a mí me ayudaría más tener un trabajo en el que no me mate físicamente y que a final de mes llegue al día 31 y siga teniendo dinero en la cuenta. Eso, por ejemplo, a mí me ayudaría a no tener ansiedad. Aparte del deporte o aparte... Eso no es culpa mía. Yo no puedo coger y subirme el sueldo. No puedo coger y decidir qué tareas hacer y qué tareas no hacer, por si me parecen más o menos difíciles o más o menos cargantes. Eso al final es algo que yo no tengo ni pincho ni corto. Y todo esto es un factor de los muchos que componen mi vida. Estoy hablando del trabajo. Yo no decido muchas de las cosas que hago ahí. Entonces yo no puedo responsabilizarme de si hago esto o dejo de hacerlo, o si pasa esto o pasa lo otro, porque no puedo tener esa decisión. Y eso es el trabajo. Luego también está la amistad, luego también está, yo qué sé, la familia, también está mi tiempo libre, también está YouTube. Hay muchísimos factores en los que yo puedo sentir más o menos ansiedad y que todo eso componga mi trastorno de ansiedad generalizado. Al igual que ocurre con la depresión, igual que ocurre con el estrés, igual que ocurre con un montón de cosas. Y por último te voy a decir que seas consciente de absolutamente todo lo que lees, todo lo que escuchas, todo lo que te dicen, absolutamente toda la realidad que existe a tu alrededor. Sé consciente de ella e investígala. No caigas en los bulos, no caigas en las tonterías en el discurso fácil de la depresión se cura haciendo deporte, la depresión es porque eres vago, la depresión se cura trabajando, etcétera, etcétera. No caigas en ese discurso fácil de culpar a los demás cuando no tienes ni idea de qué factores están llevando a esa persona y que además esos factores no
no pueden ser controlados por esa persona. Investiga, experimenta, pregunta a la gente. Pregunta desde la curiosidad genuina, pregunta el por qué, qué ocurre. Interésate por lo que hay alrededor, que no sea siempre escuchar simplemente lo que te dicen y hacer un teléfono roto. Como, no sé si sabrás lo que es el teléfono roto, pero es como esto de que alguien te dice algo, te dice la manzana es roja y tú has entendido la manzana está coja y va de persona en persona cambiando esa información hasta que llega al último y la información primera a la última es totalmente distinta. Interésate por absolutamente todo lo que hay. Y si te da pereza interesarte por lo que hay, por favor, no seas de las personas que dice es culpa tuya que esté gordo, es culpa tuya que hagas esto, es culpa tuya que tengas depresión, es culpa tuya que no seas de esas personas, salvo que de verdad vayas a interesarte en estudiar a esa persona en concreto. Porque, mira, no es lo último que iba a decir. Tendemos a generalizar, y me incluyo, ¿vale? Tendemos a generalizar de una manera que a mí me da un poco de miedo, quiero decir. La generalización está muy bien, ¿vale? En algunos casos. Pero me parece que para hablar de problemas individuales o para querer referirnos a problemas individuales, no podemos generalizar. No podemos tratar a la gente como si fueran las mismas personas. Porque una persona con depresión A no va a ser igual que la persona con depresión B. Y A va a estar en una situación, en un contexto político, social, económico muy distinto a la otra persona. Enfócate en investigar, en experimentar y en entender a los demás. Sé curioso y busca el trasfondo de las situaciones. No te quedes con la superficie, no te quedes con lo que ves, sino investiga. Busca el por qué y el para qué y cómo, cuándo, dónde. ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Qué ocurre conmigo mismo? También puede ser conmigo misma. También puede ser entender en qué situación estoy, tanto política como social como económica. Investigo sobre mí misma y entonces entiendo o me entiendo mejor y puedo entender a los demás mucho mejor. Por último, quiero decirte que dentro de nada haré el anuncio de un proyecto en el que he estado trabajando bastante, que me hace muchísima ilusión porque es algo que me habéis estado pidiendo mucho y lo estoy diciendo porque se suponía que lo iba a sacar hoy, pero se me ha hecho un poco bola, porque con el tema del trabajo, etcétera, etcétera, se me ha hecho un poco bola, pero me gustaría sacarlo pronto y espero que os guste un montón, que yo creo que sí, pero bueno, yo lo anuncio. Sígueme si te ha gustado el vídeo, dale like, bla, 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 sígueme, tengo mis redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera, y nos vemos en el siguiente vídeo.